Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos grabando esto porque todavía no termino de recuperarme bien de mi voz. Y las intenciones de hacerle llegar las instrucciones y el complemento de herramientas que pueden utilizar para desarrollar esta entrega de un multipost cuadrado con ilustración. Hay dos fechas que ya están establecidas con una temática a diseñar bajo esta temática. Digamos que, acuérdense, del estimular, en el caso del luto, sería crear empatía, persuadir, en el caso de esta dinámica, pues es acerca de cambiar la dinámica de pensamiento actual, alguna oportunidad de mejora que haya para comunicar ese mensaje. En la parte educativa van a elegir una fecha ecológica o ambiental para propiciar esa parte de la impregnación de la comunicación con fines educativos, y con fines de entretenimiento, pues algo más relajado, una fecha festiva o de tradiciones, que lo que busque sea entretener con su mensaje visual y complementario básico. Entonces, el día de hoy vamos a estar desarrollando más detalles con las herramientas que pueden implementar. En otro video les puse diferentes maneras de crear las figuras vectoriales, sea a través de figuras geométricas, a través de utilizar la Pen Tool, haciendo pues vectores y la línea Bézier para crear pues esas antenitas de la curvatura, o pues con la herramienta brocha o pincel, la B de brush. Son los elementos que pueden utilizar pues para esta primera parte de la etapa de trazar sobre sus bocetos que ya fueron o debieron haber sido previamente aprobados antes de pasarlos a limpio y comenzar a digitalizar su propuesta. Entonces, hoy, para complementar, vamos a visitar la página de dafont.com. Esta es una página donde está una gran compilación de fuentes tipográficas, y recomiendo pues que se familiaricen con este tipo de herramientas online. Y por ejemplo, aquí podemos irnos a la temática básica, serif, sans serif, pueden elegir entre estas dos, y voy a navegar un poco para que vean tipo de información que pueden encontrar. Aquí hay muchas categorías para navegar diferentes temáticas tipográficas. Como diseñadores solemos dividirlo en serif y sans serif, pero también pues está la tipografía decorativa y los dingbats, que son estos de acá. Pero en lo básico, serif significa un remate o acabado. Estos pequeños detalles son las serifas que terminan en algunos extremos o pues ángulos de la tipografía. Esto significa serif, que tiene serifa, y sans serif, es decir, no la tiene. Son las tipografías más limpias y sin esos acabados o remates en las orillas o conjunciones. Esa viene siendo la diferencia básica entre las tipografías que implementamos los diseñadores. Y una vez que ustedes elijan una, yo en la actividad de Classroom les dejé una adjunta para practicar, para que la vayan viendo, esta que se llama Phosphorus. Ustedes van a obtener, al momento de entrar a la fuente y darle descargar, un archivo .zip como este, al cual solo hay que darle doble clic para que lo descomprima. Y en este caso, la tipografía Phosphorus es una familia tipográfica que cuenta con una fuente en diferentes variaciones. Yo recomiendo que cuando busquen tipografías se apoyen en las que son fuentes de familia tipográfica, ya que te permiten una diversidad de variaciones para combinar y estar jugando, digamos, en poner diferentes capas con la variación de tipografía, en combinaciones de color, y se pueden apoyar ahí para hacer cosas bastante interesantes. Entonces, con este fin, la intención es que sepan cómo descargar tipografías e instalarlas para que las puedan implementar en su diseño. Tengo yo aquí estas tipografías que son las que están adjuntas en el Classroom. Una vez que se descargan ustedes su archivo .zip de la página en línea, doble clic, lo descomprimen. El doble clic solo funciona con las Mac. En Windows hay que darle clic derecho, extraer, y
en Mac seleccionamos todas las fuentes tipográficas y damos doble clic cuando ya la tenemos todas seleccionadas. Esto nos va a abrir todo este grupo de tipografías y hay que estarle dando clic aquí en instalar tipo de letra. Nos confirma. Está aquí en proceso de validar. Lo quitamos. Y ya cerramos esta ventanita de acá. Y aquí me va a ir diciendo que nada más al momento está instalada la normal. Me voy a la siguiente. A instalar la siguiente. Ya lo puedo cerrar. Y de esta manera se tienen que ir con las diferentes familias. Bueno, en este caso es una familia tipográfica, de ahí que vengan tantos variaciones. Ay, que de hecho creo que ya las desinstalo y se cierran. Pero el punto es ese, ¿no? Las instalan, hacen clic aquí en el botón y ya van a estar instaladas en el sistema. Si acaso les marca algún error, nada más hay que confirmar. Algún detalle, hay ocasiones que tipografías que están en línea no vienen del todo completas o no están con los acabados suficientes para el sistema operativo de Mac, vamos a decirlo, por describirlo de una manera sencilla. Y hay que verificar la instalación o seguir pasos extras al momento de instalar una fuente tipográfica, pero nada más me avisan y les ayudo a orientarse. Entonces, estando aquí, para implementar un texto, hablamos la otra vez que hay dos maneras de hacerlo. La manera correcta que yo enfatizo en que se acostumbren a hacerlo es el texto en cuadrado, es decir, es el texto en un área delimitada. Hacemos un cuadro para delimitar el espacio donde va a estar nuestro texto. En este caso, crea un texto simulado basado en un principio para los diseñadores de Lorem Ipsum, que es texto simulado. Y puedo, bueno, voy a quitar esta pequeña barrita de aquí, que nos salen las versiones más nuevas. Y este texto lo puede estar cambiando al presionar ventanita T en su teclado, T de texto, T de text. Se activa aquí el panel de carácter y haciendo clic en esta primera barra, puedo comenzar a teclear o pues simplemente empezar a scrollear, hacer scroll, navegar todas estas tipografías hasta llegar a la del nombre que acabo de instalar, que en este caso es Phosphorus PH. Aquí está esta familia tipográfica. Y en este caso, pues se están aplicando las variaciones para su implementación. Entonces, en este caso, ya lo puse de este lado, un texto simulado con esta tipografía. La otra manera de aplicar texto es el texto en punto, o queda más libre, no se limita por un espacio que yo le haya asignado. Solamente elijo la herramienta de texto, doy un clic y, por ejemplo, esto puede servir pues para los títulos. Algo que es un poquito más sencillo, que está más controlado, se piensa pues que va a ser una frase corta y que no necesita un área delimitante, pero cuando ya el texto o el área es más compleja o que tiene este tipo de principios de que va a ser mucho texto y que hay que acomodarlo, pues ahí sí recomiendo el texto en el encuadre delimitante, ¿de acuerdo? Aquí estoy duplicando este pequeño elemento de títulos para poder hacer la variación en cuanto a las familias tipográficas que les decía. Cuando vayan a jugar con títulos o con familias tipográficas, que es lo que voy a hacer a continuación, las voy a deshacer para que veamos aquí. Aquí está el título 1, aquí está el título del medio y aquí está el título de abajo. Si yo escondo aquí con el ojito los títulos que acabo de crear, me puedo dar cuenta que el título 1, que es el de hasta arriba, queda en este orden de contenido. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, por ejemplo, si yo cambio estos textos a este color, estos colores, quiero que se alcancen a ver, negro, azul y rojo, y luego juego un poco con el acomodo. En este caso voy a buscar el
panel de alinear. Acá está. Lo activé en el menú ventana, alinear, y decido centrarlos todos al centro, a un punto medio. El título que queda hasta arriba, que era el que estaba hasta abajo en el orden de creación, pues me oculta a los otros textos. Si yo oculto los que están abajo, no pasa nada porque se sigue viendo el de hasta arriba. En teoría no es visible el orden, pero aquí está. Entonces voy a deshacer el cambio para que queden distribuidos los 3 textos y veamos la magia de jugar con familias tipográficas de una manera más directa. Entonces, considerando que este va a ser el que está hasta arriba, ahí lo voy a dejar, tinta roja, y va a ser la familia tipográfica más legible. Este, que es el segundo, vuelvo a buscar la P de Phosphorus, me voy hasta acá abajo, y en Phosphorus voy a elegir probablemente esta de aquí. Esto porque yo ya más o menos tengo una noción de lo que quiero hacer. Y este último de acá, me regreso a buscar la P de Phosphorus. Si se fijan, pues hasta en teoría va a quedar lo rojo en color sólido hasta arriba. A continuación, el siguiente título que elegí con una variación de outline dentro de la familia tipográfica. Y el tercero, veamos qué puede ser. Este se parece un poco, pero está un poquito hacia la derecha, si se fijan, ¿no? Está como desfasado. Entonces, si yo junto estas 3, vuelvo a hacer este proceso de juntarlos así, casi me queda. Quiero que observen esto. De hecho, si voy a ocultar un poquito el negro y podemos ver que queda el delineado. Se alcanza a notar un poco ahí el delineado del azul sobre el rojo. Pero si cambio la orden, podemos tener este pequeño efecto. También, jugando un poco con algunas características del texto, puedo hacer que esto más o menos empate. ¿Cómo lograría hacer eso? Va a ser un poquito complicado, pero bueno, lo voy a pasar hasta el orden de hasta arriba, que se vea un poco más el delineado. Y aquí hay algunas herramientas que podemos jugar en el área de mostrar opciones. Por ejemplo, aquí podemos cambiar los tamaños, que ahorita no lo voy a cambiar para que sigan siendo el mismo tamaño, pero aquí podemos escribir otro número como 200 y lo va a hacer más grande. Esto es el espaciado que hay entre párrafo y párrafo, bueno, entre las líneas de los párrafos del contenido, y poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Este sí hace un cambio, pero no es tan notorio, no nos vamos a meter en este. Este de aquí es acerca de la separación entre los caracteres. Y en este caso, como este es un poquito más extenso que los demás, le voy a poner un menos 25, menos 50, y ahí empiezo a ver que más o menos está acomodándose, ¿no? O sea, se está acercando al tamaño que necesitamos. Ahí lo estoy reacomodando. Y de esta manera puedo buscar la forma de empatarlos un poquito. Hay otras herramientas aquí que podemos controlar. No es bueno, por ejemplo, controla la altura, lo puedo hacer un poquito más chaparrito. Voy a acomodarlo así. También lo puedo hacer un poquito más angosto. Y esto mueve un poquito todas las letras para que pueda ser más armoniosa la conjugación, la combinación de los elementos. Se pueden lograr cosas muy interesantes. En ejercicios editoriales no es recomendable hacer esto de distorsionar la distribución que ya tiene la fuente establecida. Es muy mal visto esa práctica, pero se las comparto para que sepan que pueden ustedes alterar un poco la altura o la anchura de los elementos de carácter en un texto que estén utilizando. Este de aquí pues sirve para estas instrucciones. Esto los gira un poquito y estas son otras herramientas que se pueden implementar. Por ejemplo, si selecciono todos estos textos, que ahorita son los 3 que están en la capa, y presiono este botón, me lo va a hacer todo en mayúsculas de manera automática. Si lo deselecciono, se vuelve a regresar a minúsculas, bueno, al alternado.
más esta variación, lo desactivo. Esto lo vuelvo un superíndice y esto un subíndice, un delineado y un tachado. Entonces, estas son algunas de las herramientas que pueden implementar. Esto también tiene que ver con el resultado final al momento de imprimirlo o de guardarlo en la red, es decir, guardarlo en digital, hay que dejarlo en enfocado. Y estas ya son funciones más adelantadas que creo que no aparecen en todas las variaciones. Entonces, a partir de jugar con sus textos y familias tipográficas, ustedes pueden llegar a combinaciones muy importantes. Pero hay que considerar que las personas no siempre tienen estas tipografías instaladas en sus computadoras. Y si la tipografía no está instalada, no se va a poder abrir el archivo. Es decir, si ustedes guardan un archivo con una tipografía aquí en la compu, en clase, y lo abren en sus casas, su documento se va a ver alterado porque no tienen la tipografía instalada. ¿Qué pueden hacer? Pueden instalar la fuente tipográfica porque están en su compu, pueden descargarla y al momento de regresar al programa se va a acomodar y ya lo van a ver normal. Pero al momento de que mandan a imprimir, sucede lo mismo. Es una buena práctica y se tienen que acostumbrar a mandar a imprimir los archivos digamos, de una manera amigable para que puedan ser abiertos en todas las computadoras. Nada más que hacer lo siguiente es cuando preparar el archivo para que pueda ser abierto en todas las compus, es cuando su diseño ya está listo. Es el paso final. Ya hicieron los ajustes, ya recibieron aprobación, ya revisaron que no haya faltas de ortografía, algunos otros detalles, y ya que su diseño está listo, lo que se hace es seleccionar las fuentes tipográficas en donde se encuentra el texto y nos vamos al área de texto. No, disculpa. En texto, crear contornos. Esto nos convierte nuestro contenido de texto en curvas. Ese es el término que recibe, convertir a curvas. Esta función de crear contorno convierte en curvas nuestro texto. Está en el menú de texto. Crear contornos nos va a crear curvas o vectores de nuestro texto. Esto también nos permite modificarlo y esta función es parte de lo que es un principio para el diseño de logotipos, ya que muchas veces los logos pues son una variación de un texto que nosotros vamos a ir modificando a partir pues de estos nodos que ya pueden ser pues editables. Entonces, convertir a curvas es el paso final cuando su archivo ya está listo, porque al convertir a curvas, el documento ya no es editable. Amiga, en otros dispositivos, no respeta la tipografía que implementamos, pero porque en teoría ya no es una tipografía, ya se convirtió a curvas. Entonces, mi recomendación es que cuando ya tienen, aquí le di control Z para deshacer los cambios, que vuelvo a hacer texto. Mi recomendación es que trabajen en un archivo que va a ser el editable o el de diseños, y ya que lo tengan listo, le dan aquí en archivo, guardar como. Este archivo puede ser el mismo nombre, guión, imprimir, o algo que ustedes dicen en curvas o final. Ustedes deciden cómo guardar este nuevo documento y a ese documento le dan el acabado en curvas para que si observan ustedes algún error o ya que lo imprimieron se dan cuenta de que algo les falló, tengan la oportunidad de tener un archivo de respaldo donde todavía está editable su texto. Otra recomendación es que se manejen en capas. Aquí lo digamos, lo mantengamos en editable. Le ponemos el nombre a esta capa editable. A esta de acá le ponemos curvas. Y puedo, estoy presionando el ventanita, creo que va a ser con ustedes para duplicar el contenido aquí en función de las capas. Y ahí está, se hizo el signo de más y ya se crearon los elementos. Si hago clic aquí me selecciona todos los elementos internos, convierto a curvas y en este caso nada más me convierte en curvas el título.
Si yo escondo, ya no se mira el título de acá ni el texto que está en contenido de este lado. Pero aquí está digamos, una manera de trabajar esta parte de crear, de tener un orden con nuestros contenidos al momento de crear curvas, un texto. Entonces, mi recomendación es que mantengan ese orden, ya sea creando un archivo diferente o agregando su mismo texto en una capa aparte. Nada más ustedes mentalícense cómo se van a organizar y pues hacen ese ejercicio. Entonces, el día de hoy es que identifiquen cómo implementar tipografías, van a poder utilizar la que yo les adjunte en Classroom o ustedes pueden buscar una nueva. Y poco a poco vamos a irnos familiarizando con la manera de agregar textos. Voy a aprovechar para hacer otra enseñanza más. Hay algo que se le llama agregar el texto en trazo. Trazo por acá va a estar. Hay una opción aquí. Ahorita no está activa porque no hay ningún trazo. Pero bueno. Probablemente se den ustedes con la situación de que quieren hacer un texto en arco. Mi recomendación sería crear un círculo. Lo voy a poner en delineado para que sea más fácil manipularlo y que no me sature tanto color. Con la flecha A de selección directa, voy a hacer clic en este nodo inferior y lo voy a borrar. Esto me deja un trazo. Este trazo de aquí, ahorita es de color rojo, tiene un color y es una forma. Si yo lo combino con la herramienta texto, la selecciono y me acerco al trazo o a una figura vectorial, de hecho, ustedes pueden escribir dentro de las formas vectoriales, se convierte en un texto en trazado. Y aquí puedo escribir, pues, un título o un contenido. Acabo de escribir la palabra título. Para salirme de la función de escribir, presiono Escape y me pone esta variación de la imagen, o bueno, del elemento, con estas pequeñas líneas. Estoy con la flecha negra de selección y estas pequeñas barras que se miran aquí sirven para mover el margen de el texto que tengo en el interior del trazado. Entonces, lo que yo haría es moverlo hasta el otro extremo. Esto es el inicio, el otro es el final. Aquí hay una pequeña línea del centro. Y al momento de que yo lo muevo al inicio y luego lo combino con este botón de párrafo para centrar el texto, pues lo centra. Y esto ya es un título centrado que se va a ir adaptando de esta manera. También pueden ustedes jugar con otro tipo de figuras o formas. Es más, voy a hacer con el pincel. Si ustedes, o brocha, ¿no? Quisieran hacer algo así o más bonito, obviamente. Pueden utilizar esto para agregar texto. Y, bueno, de hecho aquí ya me puso uno simulado. Entonces, esta función del texto en trazado la pueden manipular en el menú texto. Nos vamos a texto en trazado, que es esta opción de aquí. Y yo recomiendo abrir esta, opciones de texto en trazado. Tiene 3 puntitos aquí al final y esto significa que nos va a aparecer una ventana emergente. Y esta es una ventana emergente. Cliqueamos en previsualizar. Y aquí podemos, por ejemplo, jugar con algunas funciones de cómo se va a acomodar el texto. Cada una de ellas nos da un resultado diferente. Por default viene arcoíris. Si le doy clic en voltear, me lo manda al otro lado de la línea. Ahorita está en la parte superior. Y también aquí pues puedo establecer el elemento de referencia, en este caso el centro de la línea para voltear o no, para ponerlo de esta forma o pues en esta otra. Entonces, ustedes pueden ir jugando con estas opciones. Aquí les doy OK para aplicar los contenidos y pues pueden ustedes editar de esta manera su composición para que sea más interesante y que agreguen pues la información necesaria para completar sus propuestas de publicaciones. Cualquier duda pues la vemos ahorita en clase y complementamos después con otras
dinámicas de manipulación de texto. También pueden utilizar con el mismo texto las herramientas de buscatrazos para crear nuevas formas o figuras en este ejercicio de manipular las formas, ya que están creadas en curvas o contornos. Entonces, en un momento nos vemos.